Os hago una breve introducción de esta historia. Con casi toda seguridad muchos de vosotros la conoceréis ya. En enero de este año comienzan a circular una serie de rumores por toda Europa, que tardan un tiempo en llegar a España, de que un productor de televisión británico había comprado en Estados Unidos unos fragmentos de película antigua de 16 milímetros que contenían la autopsia que los militares habían rodado a unos extraterrestres que habían capturado en Roswell en 1947. Ese es el rumor que circula y que se asocia a el inminente estreno de una película, de un largometraje de Steven Spielberg, donde se contendrían esas secuencias, o por lo menos una selección de esas secuencias. El rumor es un rumor que circula a raíz de que un escritor británico, un señor que se llama Carney Gattis, consigue enterarse de que hay un productor británico que ha conseguido esas imágenes y quiere presionarlo. Se inventa directamente la vinculación entre la película y Steven Spielberg. En las oficinas de Spielberg, en concreto la compañía de Spielberg, la Amblin Entertainment, niega categóricamente durante las siguientes semanas que ellos vayan a estrenar una película que se llame Roswell o Majestic o una cosa por el estilo, que es lo que decía la prensa sensacionalista británica. Pero sin embargo sale a relucir que efectivamente existe una persona que ha comprado esas imágenes y que las piensa lanzar al mercado en los próximos meses. Durante las semanas siguientes se crea un estado de confusión bastante considerable, hasta que al final, el 5 de mayo de este año, en el Museo de Londres, se proyecta lo que vamos a ver a continuación. Son 18 minutos de una autopsia a uno de esas criaturas. No dejan entrar cámaras de televisión ni cámaras fotográficas, no se deja entrar a ninguna persona sin haberla cacheado previamente. Y una vez que están dentro unas 130 personas, se les proyecta lo que veremos ahora. Hubo todo tipo de reacciones, desde los que pensaban que se trataba de un burdo fraude, de una burla de mal gusto, hasta los que se quedaron ciertamente extrañados porque realmente daba la impresión de que el documento era antiguo y genuino. Pero hasta ese momento, hasta el 5 de mayo, no hay ningún tipo de explicación ni de análisis de la película, ni, como se dijo también en la prensa sensacionalista británica, la casa Kodak había autentificado la edad del celuloide ni nada por el estilo. A finales de ese mes de mayo se convoca otra reunión, esta vez en la República de San Marino, y allí, bueno, se repite un poco la escena, ahí estuve presente. Nos hicieron entrar a toda la gente que estábamos dispuestos a ver la película, que luego no fue tan película, nos proyectaron solo unas diapositivas, a una sala con 2 policías de la República de San Marino vestidos de cuero y de traje azul, y nos iban cacheando uno por uno. A mí me pillaron una cámara fotográfica en un calcetín. Y una vez que nos dejaron pasar a todos dentro de la sala, nos proyectaron 7 diapositivas extraídas de esta filmación. Por la noche, uno de los investigadores del caso, Philip Mantel, nos invitó a unas pocas personas, unas 20 personas, a visionar lo que creía yo que iba a ser esta película, y no fue así. Nos proyectó otra película que no ha sido divulgada en televisión, ni yo he podido hacerme con una copia hasta el momento, en la que se veía una escena radicalmente distinta a la que vamos a ver a continuación. Se veía en el interior de una tienda de campaña, lo que parecía una tienda de campaña, un ser cubierto por una sábana y 2 médicos detrás de esa camilla sacando durante 6 minutos una especie de tejido, continuamente sacando ese tejido y depositándolo en un recipiente o en algo que no en ningún momento queda claro de qué se trata. La imagen es fija, es decir, la cámara está apoyada sobre un trípode, está colocada fuera de la tienda de campaña, de tal manera que la puerta de la tienda ocasionalmente tapaba el objetivo, y es una película bastante defectuosa, con un tipo de velocidad después de comentarlo con expertos en cine, me dijeron que debía ser un tipo de paso de película de 18 fotogramas por segundo y no de 24, que es lo normal. Y se veía, aparte del movimiento extraño, ralentizado, se veía también una muy pobre calidad de imagen. De tal forma que cuando yo vi estas imágenes que ahora veremos aquí, pensé que no estaba ante fragmentos de la misma película, sino que aquello fue rodado en otras circunstancias y a otro tipo de entidad, de criatura o de lo que fuera, y esto desde luego no tenía nada que ver con la criatura previa.
En televisión, el pasado día 3 de septiembre, Antena 3 emitió un reportaje tomado del Canal 4 británico titulado Los alienígenas de Roswell. Casi seguro que muchos de vosotros lo visteis. El reportaje fue visto por más de 3 millones de personas, cosa bastante sorprendente porque en la otra cadena hacían el todo goles del Estudio Estadio. Y lo cual quiere decir que todavía los marqueros tiran más que el fútbol, y yo me alegro mucho. Y el 42% de la audiencia en ese segmento en concreto de emisión estuvo pendiente de la emisión. Lo que ocurre es que hubo también una gran decepción al ver este reportaje, porque efectivamente había muchos testimonios de personas que habían presenciado hechos relativos al incidente de Roswell, pero no se proyectaron apenas más que 3 minutos de la película. Este es el segmento, lo que vamos a ver ahora, es el segmento íntegro conseguido por Ray Santilli, por el productor británico, de lo que ha sido denominada la primera autopsia. Existen, que se haya reconocido, 3 segmentos importantes. Esta primera autopsia, donde se ve esta criatura cuyas fotografías han aparecido por todas partes, con la pierna defectuosa y en bastante mal estado de conservación. Existe una segunda autopsia, donde hay una criatura muy parecida a esta, pero sin ese vientre voluminoso y perfectamente intacta, que también es abierta por unos cirujanos. Y existe ese tercer segmento de filmación, que es el de la tienda de campaña, el que a mí me enseñaron en San Marino, en esa proyección privada. Sobre la segunda autopsia no se ha mostrado ninguna imagen porque, al parecer, cuando Ray Santilli se decidió a comprar la filmación al cámara norteamericano, no tenía suficiente dinero, se asoció con un magnate japonés y este magnate japonés financió la operación a cambio de retener una de las autopsias para su propio uso, pero con una cláusula que le impedía usar comercialmente ese segundo segmento hasta dentro de un tiempo, que no me quisieron especificar los miembros de la Merlin Group, que es el grupo que está actualmente comercializando esta historia. Para que ustedes se hagan una idea, y con esto termino la presentación, luego entramos a los detalles de la película y los detalles del caso Roswell en sí. Para que ustedes se hagan una idea, alrededor de esta película se han movido en estos meses cientos de millones de pesetas, por no decir miles. Se ha convertido casi en el negocio del siglo, en el sentido de que, por ejemplo, la cadena Fox de televisión en Estados Unidos compró la exclusiva de la difusión de estas imágenes por una cantidad aproximada de 200 millones de pesetas. Sí, ya me he dado cuenta. Por una cantidad aproximada de 200 millones de pesetas. Luego, al día siguiente mismo de la emisión en Londres del documental del Canal 4, que fue el que vimos aquí en Antena 3 Televisión, se comercializaron 150.000 cintas de vídeo, o sea, se pusieron en circulación 150.000 cintas de vídeo al precio módico de 6.500 pesetas cada una, de las que se vendieron el primer día 26.000 copias. En Francia se comercializó otra película con otro tipo de contenidos, pero también con ese segmento final de los 18 minutos que veremos a continuación. Se comercializaron 12.000 copias que se agotaron en 2 días. Lo cual tiene 2 lecturas. Por un lado, desde luego, la lectura económica para el grupo de la Merlin Group, que es la que está comercializando este asunto. Y por otro, otra lectura también muy interesante, que es la del impacto que una noticia de este estilo causa en cualquiera de nosotros. Es decir, cualquiera de nosotros, cuando vemos una cuestión de esta naturaleza, nos sentimos inmediatamente atraídos y queremos verlo o saber la verdad de este asunto. Hay un segundo tema que también es bastante peliagudo, que es al respecto de la propiedad de estas imágenes. Como ustedes saben, la Merlin Group ha registrado o ha querido registrar con un copyright internacional estas películas para que nadie pudiera hacer uso de ellas o mostrarlas a nadie, al público, si no era previo pago de fuertes cantidades de dinero. Desde que saltó la historia a los medios de comunicación, desde que yo me puse a investigar este asunto por encargo de la revista Año Cero, pues personalmente, tanto yo como Enrique de Vicente nos rebelamos ante esa historia. Pensábamos que la Merlin Group no tenía ningún tipo de derecho comercial ni de ninguna otra clase sobre las películas, por 2 razones fundamentales. Primero, porque de ser auténtica, la película no es de la Merlin Group, sino de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es un material robado a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y segundo, que de ser real, insisto,
y aunque fuera un secreto militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la importancia y las implicaciones del secreto nos obligarían a divulgarla a todo el mundo, porque tenemos derecho a conocer este tipo de historias. Hay un último detalle, ya ven que os estoy alargando, pero quiero dejarles algunas cuantas cosas claras antes de que vean la filmación. Hay un último detalle también importante, y es que desde el principio los medios de comunicación, tanto la Merlin Group como algunos periodistas que se hicieron eco en primera instancia de este asunto, como los propios escépticos dentro del tema OVNI, han tratado de asociar inmediatamente estas películas al caso Roswell, es decir, al caso en el que un objeto volador no identificado se estrelló a primeros de julio de 1947 en Nuevo México. No está todo tan claro como parece, es decir, la asociación entre estas películas y el caso Roswell no es tan evidente como pueda parecer, entre otras cosas porque el cámara que las filmó ha insistido en varios comunicados escritos y en algunas declaraciones recogidas por la Merlin Group que estas películas fueron rodadas en junio de 1947, a primeros de junio, y no en julio, a primeros de julio, que es cuando se produjo este famoso accidente del OVNI. Sobre el accidente del OVNI de julio de 1947 casi no caben dudas, es decir, algo efectivamente se estrelló y fue recuperado por la Fuerza Aérea. ¿Por qué estamos tan seguros de ello? Porque la propia Fuerza Aérea, en concreto la Oficina de Relaciones Públicas de la base de Roswell, el día 8 de julio de 1947 emite un comunicado de prensa asegurando que han capturado un disco volante, lo que ellos llaman un disco volante, y donde se dan una serie de características de ese objeto encontrado en un rancho de la región. Al día siguiente se emite otro comunicado de prensa desmintiendo la información anterior y diciendo que lo que se había encontrado no era ningún disco volante sino un globo sonda, y ahí quedó el asunto muerto. Lo que ocurre es que a raíz de ese incidente el tema OVNI en Estados Unidos es considerado secreto, comienzan a circular varias normativas internas dentro de los militares en ese país que clasifican todas las materias relacionadas con OVNIs como de máxima seguridad. Y es justo a raíz de este accidente, de este estrellamiento, que marca el punto de inflexión con seguridad del inicio del secreto oficial sobre los OVNIs a nivel mundial, primero en Estados Unidos y luego por imitación en otros países. En cambio, sobre la película no tenemos ningún tipo de fuente, es decir, solamente tenemos la palabra de un cámara que ni siquiera se ha dado a conocer, es decir, que no ha aparecido a los medios de comunicación, no ha dado su identidad para que pueda ser comprobada, y solamente tenemos elementos periféricos de última hora que sí que han ido apareciendo, como por ejemplo, y esa es una de las cosas en las que he estado trabajando en estas últimas semanas, unas etiquetas que estaban adheridas a las fundas donde estaban contenidos los rollos de película, los 20 rollos de película de 16 milímetros. Esas etiquetas tienen la particularidad de que todas vienen estampadas con un sello que pertenece, o por lo menos se asemeja mucho, al sello del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Si esto fuera así, es decir, si se pudiera comprobar en las siguientes semanas por un peritaje que ya está en marcha que ese sello pertenece al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y que es auténtico, estaríamos ante dos posibilidades que quiero que retengan bien en la memoria porque después podemos discutir sobre ellas. Una, desde luego que la película sea real y efectivamente se haya extraído de los archivos militares de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y dos, que se trate de un elaboradísimo fraude, un fraude perfecto en muchos aspectos, creado por la propia Fuerza Aérea, por diversas razones, entre otras porque ellos creando un fraude de esta naturaleza y demostrando que es un fraude al cabo de cierto tiempo, cuando ya todo el mundo se hubiera interesado por la película, lo que conseguirían sería desprestigiar el caso Roswell por esa asociación falsa que se ha creado, y se dejaría de presionar a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para que libere un caso que lleva 48 años encerrado. Y este es uno de los puntos, a mi juicio, claves, porque justo ha aparecido esta película en el momento en que más presión se estaba ejerciendo al gobierno de los Estados Unidos. Justo en el momento, y este es un tema interesantísimo, en el que un congresista de los Estados Unidos llamado Steven Schiff, presionando a la Fuerza Aérea, ha logrado que la Fuerza Aérea elabore por primera vez desde el año 69 un documento sobre OVNIs, en este caso sobre el caso Roswell, diciendo que era un globo sonda efectivamente lo que cayó allí, de un proyecto secreto, pero un globo sonda. Y en segundo lugar, que la Oficina General de Contaduría, que viene a ser un poco así, algo así como el Tribunal de Cuentas en este país, después de investigar en qué se gastó el dinero del contribuyente en aquella época, en el año 47, ha descubierto dos cosas importantes. Primero, que no existen archivos sobre este asunto, que alguien sin una orden precisa los quemó hace algún tiempo, algo que no se puede creer nadie, evidentemente. Y en segundo lugar, que ninguno de los departamentos importantes históricos de la Fuerza Aérea tienen ningún dossier
que se llame dossier Roswell o que tenga alguna relación con Roswell, julio de 1947. Lo cual indica claramente, a juicio casi de cualquier analista, que toda la información relativa a Roswell ha sido reclasificada con otro nombre, probablemente desde el principio, y extraída de los canales públicos de información. Y eso es lo que actualmente estamos denunciando unos cuantos investigadores para que el gobierno de los Estados Unidos y la Fuerza Aérea de ese país desclasifique este asunto. Y sin más preámbulos, yo creo que casi sería mejor que apagáramos las luces y yo creo que se verá. ¿Tienes ahí para...? Si hay alguien muy sensible y que no le gusten las vísceras y cosas de esas, mejor que abandone la sala. Lo he visto antes por si acaso. Hay una primera parte de la filmación que son los primeros 3 rollos. Aquí están todos los rollos contados, son rollos que duran unos 3 minutos cada uno. En total la filmación de esta autopsia son 9 rollos. Y en los primeros 3 rollos lo que se ve es una especie de vista general del cuerpo y a los cirujanos examinando el cuerpo en un primer examen exterior. Hay que tener en cuenta que la filmación global dura aproximadamente unas 2 horas y Ray Santilli solamente pudo recuperar 18 minutos de esta filmación, por lo que hay muchos pasos en esta autopsia que nos perderemos y que no están, por ejemplo, el momento en que abren a la criatura y le apartan el pecho. Eso, por ejemplo, no está. Hay otras cosas más sabrosas. En esta primera autopsia hay los cirujanos están enfundados en unos trajes aislantes, cosa que no ocurre en la segunda autopsia y que tampoco ocurre en el examen de la tienda de campaña, donde los médicos sorprendentemente cogen lo que sea del interior de ese cuerpo o de alguno de sus miembros con las manos desnudas y sin protección ni mascarillas de ningún tipo. Aquí no, aquí están perfectamente uniformados con una especie de traje antivírico o algo por el estilo. Este es el momento en que toman la pierna de la criatura, la pierna herida, y la flexionan. Sí, hay 6 dedos. En algún momento más adelante se ven, tanto en manos como en pies. Luego ha habido todo tipo de especulaciones, desde el teléfono que ven ustedes, como la puntita del micrófono, que se ve aquí hay un micrófono. Aquí hay un cartel que pone Danger y luego dice que el tiempo límite de trabajo es de 2 horas, aunque aquí en esta copia no se aprecie bien. Hay un reloj, que es con el que se deduce que la autopsia dura 1 hora y 3/4, para ser exactos. ¿Se ve bien al fondo? Si queréis la proyectamos después otra vez para que veáis algunos detalles, si os quedan ganas, claro. Porque de momento estamos con el examen exterior. Se ha dicho de todo en estos meses, desde que el teléfono con el cable en espiral no podía pertenecer al año 47, cuando después de algunos exámenes en los archivos, por ejemplo, de compañías como la Bell en Estados Unidos, se sabe que este modelo de teléfono estaba patentado desde el año 39, hasta que el reloj tampoco pertenecía a la época, cuando sí efectivamente existía en esa época. A que la camilla no era una camilla de autopsias. Son cosas que incluso yo mismo he dicho, en concreto en mis primeros artículos sobre este asunto. Lo que ocurre es que una vez vista la filmación y vistas imágenes de mucha más calidad que las que nos llegaron en un primer momento, se aprecia que en la camilla hay una especie de agujeros que son los que se utilizan como desagüe. Aquí parece que toman una muestra histológica, un trocito de piel de la pierna. La pierna está atravesada de lado a lado, en algún fotograma se observa bien. Es decir, que entró algo por aquí y le salió por el otro lado. Todo esto, claro, no se dio en Antena 3 Televisión. Este tipo de secuencias en blanco pertenece generalmente a los cambios de rollo. Aquí se ven los 6. Sí. Y los 6 también aquí. De hecho, está contándolos ahí el señor, para que se vea bien.
anestesia, el cadáver del extraterrestre estaba vivo. El cálculo se había hecho precisamente en función de esto, de que cuando se hace este tipo de incisión todavía sale sangre. Lo que ocurre es que son apreciaciones que se hacen en función, por supuesto, de lo que sería un cuerpo humano. Que hacen un corte en U por lo que es el pecho, que luego le levantan la piel. Bueno, aprenderán mucho de anatomía en esta sangre roja, ¿no? ¿Y la sangre es roja eso? No se sabe. Es oscura. Puede ser verde. Por eso, que si no se ha complicado nada. No se sabe. Aquí es cuando le hacen un corte a lo largo para después abrirle el pecho. ¿Sabes si está confirmado si es una hembra la entidad o...? Hombre, lo que no tiene es miembro masculino, pero... No se aprecia. No. Aquí es el momento en que le separan la piel. Es una cosa muy curiosa esta, que lo han advertido varios forenses y varios patólogos que han visto esta filmación. Y es que a pesar del aspecto de pues casi obeso que tiene el cuerpo, cuando se aparta la piel no existen cúmulos sebáceos en la piel, no hay grasa. Aquí se ve la caja torácica, que es así en forma de escudo, y un gran órgano aquí abajo, que no se sabe lo que es. Hay muchos fragmentos de la filmación que ya verán que faltan, porque por ejemplo, en el momento en que le retiran la caja torácica no se ve. O sea, el siguiente rollo lo que se ve es ya la caja torácica retirada y los cirujanos metiendo las manos entre los órganos y cortando, haciendo una auténtica carnicería. Es decir, lo que decían los patólogos es que no existe ni orden ni concierto a la hora de realizar los cortes, ni lo que debería ser un estudio por paquetes de órganos, sino que se entra directamente en el interior del cuerpo y se corta casi al azar, o por lo menos es la impresión que se da. Aquí todavía no han empezado a cortar. La carnicería viene en unos días. De momento no reacciona. No costillas. Este es otro de los cambios de rollo. Y aquí ya verán que no tiene caja torácica la criatura y que ya directamente se entra en el... Otra de las cosas que han irritado mucho a la hora de ver esta película es que cuando el cámara, que es bastante inepto por lo que se desprende de estas tomas, se acerca a tomar detalles de los órganos, aparecen completamente desenfocados. Es decir, que lo que debería ser una filmación para la posteridad, una filmación donde se debería apreciar con detalle los órganos, la textura de los órganos, etcétera, pues queda, ven ustedes, queda absolutamente inhabilitada con este tipo de tomas. La explicación que se da es que el cámara utilizaba un tipo de cámara que era de foco fijo y que para cambiar el foco le invertía demasiado tiempo. Además, el hombre iba enfundado en otro traje como estos, aislante, y parece que le resultaba bastante difícil operar dentro de un traje de esas características. Ahí sacan una especie de cristal o algo así, se ve en muy poquito tiempo, una especie de cristal triangular. Es el único objeto que no parece orgánico de todo lo que se extrae del cuerpo. Sí, claro. Vamos. Se aprecia un poco ya en medio de las manos de aquí, lo muestra. Ahí está. Es una especie de triángulo de punta de flecha. Hay otro cirujano, como ven ustedes, detrás del cristal, este que hay al fondo, y parece que el micrófono, bueno, se supone que se utilizaba para comunicarse con él o para grabar un informe oral mientras practicaban la autopsia. Ahí cortan lo que parece la tráquea o algo del estilo. Sobre esto se pueden imaginar que cada forense que ha visto la película ha dicho una cosa, es decir,
pues que eso podía ser una arteria, que podía ser la tráquea. Ven ustedes como, bueno, ahora lo verán más en las siguientes escenas, como cortan al tuntún, simplemente están vaciando el cuerpo. O sea, la sensación realmente es la de vaciar. No, pero mira, sacan órganos. Sí, sacan órganos. Oye, en cámara, aparte de entrar a la película, no dio ningún detalle que hubiera visto sobre eso. El cámara no ha salido, no ha dado la cara, por lo tanto tampoco nos ha dado un relato pormenorizado de lo que pasó. Bueno, pero igual que ha dicho que llevaba un traje que no podía y que todas estas cosas, pues podría haber dado otros detalles. No ha dado muy pocos detalles en una declaración escrita donde contaba estas cosas, pero... Hay una cosa rara, que echa sangre, si va por las manos de ellos cuando han salido fuera no manchan nada. Sí, por lo menos la que Sí, pero cuando saca están escribiendo ahí fuera. Bueno, pero ahí hay un detalle muy curioso también. Se ha hecho una ampliación de ese cuaderno de notas y han aparecido unos nombres escritos, en concreto un nombre que es Bronk, Dr. Bronk, aparentemente como uno de los responsables de la autopsia. Yo, desde luego, me he desgañitado para ver el Dr. Bronk, pero dice la gente de la productora Merlin, que tiene el original, que efectivamente ellos, realizando la imagen, han conseguido ver ese nombre. Y ese Dr. Bronk, después hablaremos de él porque efectivamente era un personaje histórico de la época. Aquí también hay una de las partes interesantes en la que le retiran una lentilla de los ojos y donde queda descubierto unos globos oculares muy parecidos a los nuestros, con el iris hacia arriba, de que le quitan la otra. ¿Pero es lentilla o es un tejido? Realmente no se sabe, no se puede tampoco saber con la filmación. Parece la córnea, ¿no? Es una especie de lentilla negra que cubre todo el ojo, por eso le llamamos lentilla, porque no sabemos lo que es. Aquí empieza la autopsia del cerebro. La película no la han examinado en Sí, después hablamos de todos los análisis, tanto de la película como del celuloide, los análisis químicos, etc. Aquí sigue la autopsia del cerebro, ha habido un cambio de rollo ahí. ¿Cómo creen ustedes que se abre el cerebro de una persona durante una autopsia? Con una sierra. Con un serrucho. Ahora las sierras son eléctricas. Pero en aquella época eran manuales. Si no de buenas manos. El procedimiento es similar al del cuerpo, se le retira la piel de la cabeza, ven ustedes que la están levantando, y una vez que queda al descubierto el cráneo, empieza el serruchado. Le ponen la piel por encima de la cara. Esa es una de las cosas que se argumenta y con cierta lógica, desde luego. Y no se practica una autopsia de esta naturaleza en 1 hora y 3 cuartos, sino que se pueden emplear semanas en una autopsia de estas características. Hay muchos elementos de este estilo que desde luego invitan al escepticismo. Y ha saludado a la cámara. Luego, una de las cosas que, por ejemplo, comentaron en el Hospital del Aire de Madrid cuando vieron esta película, es que todos estos chismes que hay encima de la mesa son decorados, es decir, no se están utilizando para nada, sino que están ahí para hacer bonito, para dar impresión de quirófano. Y en una autopsia de esta naturaleza, desde luego, no se utiliza nada que sea superfluo, ni se tiene nada que sea superfluo, al menos se entiende que es lo lógico. Pronto cogerá el serrucho.
tampoco es lógico que en una autopsia de estas características no se examinen o no se abran las piernas para estudiar la musculatura, por ejemplo, los brazos. Simplemente se va a lo que es la caja torácica, el pecho, que es toda esta parte del cuerpo, y el cráneo. Fotografías. No hay fotografías. No hay nadie, o por lo menos no parece que haya nadie tomando fotografías. La explicación de por qué el cámara retuvo estos rollos, también, mira, aquí empieza el ser duchado. Es porque efectivamente eran los rollos malos con los que él había tenido problemas a la hora de revelarlos, o que había tenido problemas de sobreexposición, y efectivamente hay momentos en los que casi no se ve nada porque hay una sobreexposición de luz. Aquí el cámara hace lo que puede para ver cómo le desqueman la cabeza. Queda la extracción del cerebro. ¿Ha sido la quirúrgica de aquella época? Parece que sí, pero De todas maneras, los órganos que han sido extraídos se han dejado ahí en esas especies de palanganitas y ya está. sí, eso da la impresión. También hay una cosa muy curiosa, y es que de una escena a otra, y ese es un detalle muy, muy extraño, no se vean los órganos por allí esparcidos, o la caja torácica en alguna esquina, o yo qué sé. Es decir, de repente desaparecen esos elementos. O sea, en ese sentido es una filmación por secuencias. Se filma la secuencia de la caja torácica desaparece. Se filma la secuencia del cerebro, el cerebro desaparece, etc. Aquí, bueno, parece que están como quitando las meninges del cerebro, esa especie de sustancia cartilaginosa. Y aquí extraen algo que es desde luego bastante pequeño para el pedazo cabeza que tiene la criatura, es decir, el cerebro realmente es pequeño. No se aprecian tampoco circunvoluciones cerebrales ni dos hemisferios, aunque ha habido algún patólogo, en concreto Pierluigi Baima Bolone, que es un prestigioso patólogo italiano, que explicaba que quizá la razón estribaba en que si esta criatura hubiera muerto por una deceleración brusca, por ejemplo, no es infrecuente que se produzcan hemorragias internas y que la hemorragia cubra ese cerebro y no deje ver la textura del mismo. Bueno, en este momento parece que ya han vaciado la... No ha tenido una gran aceleración, pero de las órbitas para Claro. aceleraciones fuertes. Y este es un segundo fragmento que se ha añadido a este, que pertenece a los restos del OVNI, o supuestamente a los restos del OVNI, que también se vio algo en Antena 3 Televisión, pero ciertamente poquito. Se ven esa especie de paneles de mando con los 6 dedos, unos cuantos cachivaches por aquí, y esa especie de vigas. Lo de las vigas es un detalle que comentamos luego en profundidad. ¿Llevan Porque inscripciones? sí, llevan una especie de inscripciones. Llevan un drenaje. No, están partidas. O sea, hay varios fragmentos porque están partidos. Observen también el detalle. Fíjense, aquí aparece supuestamente un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos al que no se le ve la cara. Esto ha imposibilitado la identificación de personas de esta película. Incluso en la película en la que están a cara descubierta, la película de los 6 minutos de la autopsia en la tienda de campaña, es lo suficientemente defectuosa la película como para que los rasgos de la cara sean inidentificables. Aquí ya son tomas de detalle de esas vidas. Esa vida tendría que estar sujetada a otros sitios, tendría que tener cuadritos en zonas, porque eso es un soporte de algo. Tiene que estar ahí sujeto. Puede estar pegado. No, puede estar pegado.
Luego hay otro detalle, en el año 47 ya existían películas en color. Luego hablamos del tipo de películas y esto que también es muy interesante. Sí, una camisa y una corbata. Es el color caqui típico de los oficiales de la Fuerza Aérea. Bueno, la Fuerza Aérea en concreto, la USAF no existía todavía, faltaban un par de meses para fundarse. Se funda en septiembre del 47. Pero en ese momento ya ese tipo de uniforme se utilizaba. ¿La etiqueta esa que ponía? ¿Qué es eso? No, se ve que era una especie de número de serie o algo por el estilo. Bueno. Esto es la película, todo lo que hay. Eso es todo lo que hay. O por lo menos todo lo que hasta ahora Que no den más. se ha dado. Claro. Hay algunos detalles que han quedado pendientes que les voy a comentar muy rápidamente. En concreto el tema de las vigas, que ha sido el último que ha salido. Ese es un detalle curioso, porque los testigos originales del caso Roswell, no de esta película, yo quiero que distingan bien las dos cosas. Los testigos del caso Roswell de julio del 47, en concreto dos. Uno, el mayor Jesse Marcel, que fue la primera persona que acudió al lugar de los restos y recuperó los fragmentos del ovni en el rancho McBrazel, y otro, su hijo, Jesse Marcel Jr., hablan de vigas con inscripciones. Lo que ocurre que esas vigas con inscripciones de las que hablaron ellos y que se publicaron algunas referencias en la prensa de la época son vigas pequeñitas, es decir, son vigas aproximadamente de 4 centímetros de alto, y los fragmentos que recuerda Jesse Marcel Jr., es decir, el hijo, tienen aproximadamente unos 20 centímetros de largo. No se parecen en nada, sobre todo en el tamaño, a lo que aparece aquí, que son unas vigas mucho más compactas, más gruesas, con un ala mucho más grande que las viguitas pequeñitas que había visto Jesse Marcel, el mayor Jesse Marcel y su hijo. Hay otro detalle interesante que es el tema de los análisis que hablábamos de la película. En concreto hay dos clases de análisis. Por un lado, los análisis químicos que se han hecho al celuloide, y a ese respecto hay uno muy interesante de Bob Sell. Bob Sell es director de una revista de fotografía estadounidense. Además trabaja como asesor fotográfico en este tipo de análisis precisamente para las cortes, para los tribunales en Washington y para el FBI. Y este hombre, analizando el soporte de la película, ha llegado a la conclusión de que la película es una Super XX, un modelo que se fabricaba en los años 40 y finales de los 40 y primeros de los 50 en Estados Unidos, que por el tipo de huella química de la base, es decir, del acetato, es una película que pertenece al año 47, y además por la inscripción que lleva una inscripción de la casa Kodak que la sitúa o en el año 27 o en el 47 o en el 67, y por la clase de película es indudablemente del 47, y que fue revelada antes del 49, porque dice Bob Sell que una película como esa, la Super XX, que se utilizaba para filmar en interiores con poca luz y con condiciones bastante pobres, si no se revelaba en un periodo de tiempo breve, es decir, en un periodo de no más de 2 años, se perdía por completo lo que se había grabado sobre ella. Eso nos puso a los que investigamos en este tema en una situación bastante difícil, porque si bien había incoherencias internas en la película, que el soporte de la película fuera efectivamente de la época, nos ponía en una situación bastante complicada. Ahora bien, ¿qué dicen, por ejemplo, los expertos en efectos especiales que preguntabas antes? Los expertos en efectos especiales se han quedado bastante sorprendidos por una cosa, porque dicen que no existen, salvo en un pequeño fotograma de esta filmación, no existen tomas en las que se vean costuras. Es decir, si se hubiera creado un muñeco de plástico, un molde o algo por el estilo, se verían costuras, aunque fuera debajo de los brazos o algo por el estilo. Sin embargo, esas costuras no aparecen, lo cual implica un gran trabajo y desde luego una gran profesionalidad a la hora de realizar el fraude, si es que es un fraude. Puede ser otro tipo de material, como muñecos modernos, no iba ningún tipo de... No, lo que se decía también es que se podían haber utilizado 2 muñecos distintos, es decir, un muñeco que fuera el muñeco con el pecho cerrado, es decir, el muñeco del examen exterior,
y un muñeco con el pecho abierto. Y esa sería la razón por la que no existiría esa filmación intermedia en la que se le extraería la caja torácica a la criatura y bueno, en la que se le vería cómo se abriría, etc. Ciertamente puede ser. De cualquier forma hay una cosa que es evidente: si se trata de un fraude muy bien montado, porque incluso la numeración de las etiquetas de los rollos no es correlativa, es decir, efectivamente hay rollos que secuencialmente se entiende que contienen esa información que no tenemos. En ese sentido está muy bien preparado. Si además los análisis químicos no mienten, incluso la casa Kodak no ha desautorizado a Boxell en absoluto, sino que ha dicho que efectivamente se trata de un profesional de reconocido prestigio, aunque la casa Kodak no ha analizado esa película porque la casa Kodak exige aproximadamente $500,000 de pesetas antes de mover un dedo a la hora de analizar esto. Bueno, si los análisis químicos determinan que efectivamente la película es auténtica, es decir, pertenece a la época, la única fórmula que se me ocurre, pero que yo no soy un experto en cosas fotográficas, pero la única fórmula que se me ocurre es que se haya fabricado el acetato, es decir, el celuloide, el soporte, con esas características del año 47. Pero eso implicaría un grado de hipersofisticación que nos llevaría a una conclusión, y es que el autor del fraude no es un autor cualquiera, sino, y esa es mi opinión personal, si se trata de un fraude, desde luego es un fraude creado por los propios servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que ya han perpetrado en el pasado otros fraudes similares, no tan importantes como este, pero sí fraudes documentales como el Memorándum Majestic 12, no sé si ustedes habrán oído hablar de él. El Memorándum Majestic 12 es un documento de 8 folios, redactado el 18 de noviembre de 1952, y se trata de un memorándum interno que se redacta para el presidente Eisenhower, en ese momento acababa de ser elegido, en el que se le informa de la existencia de un comité ultra secreto formado por 12 personas, científicos y militares de alto nivel y renombre en Estados Unidos en aquella época, que estaban investigando desde septiembre del 47 los restos de un ovni que se había estrellado en Roswell, Nuevo México. Ese es el resumen de ese documento. Lo que ocurre es que hay una firma, por ejemplo, en uno de los anexos de ese documento de Harry Truman, el presidente entonces de los Estados Unidos, que es una firma fotocopiada de otro documento. El tipo de máquina de escribir con el que está elaborado ese documento Majestic 12 es una máquina de escribir del año 62, una Smith Corona del año 62. Por supuesto, una máquina del 62 no redacta un documento del año 58, es imposible, del año 52, perdón. Y hay una serie de elementos internos dentro de ese documento que hacen pensar que se trata efectivamente de un fraude. Estos documentos aparecen en el año 87. En el año 89, 2 años después, un investigador que había trabajado con el caso Roswell y que de hecho fue uno de los máximos responsables en resucitar este caso y jugó ese papel intoxicador y desinformador, introduciendo documentos falsos como Majestic 12. Por eso sabemos hoy que efectivamente la Fuerza Aérea de ese país ha introducido intoxicación deliberada sobre el tema OVNI, y no solo sobre el tema OVNI, sino más específicamente sobre el caso Roswell. Eso es lo que a mí me hace sospechar la posibilidad de que esta película forme parte de una estrategia continuada, es decir, que sea una especie de continuación de la falsificación iniciada con Majestic 12 y que ahora se perpetúe con esta película. Pero ahí tengo que reconocer otra cosa, y es que objetivamente, es decir, situados en el centro y viendo la historia con serenidad, no existen ni un solo elemento fuerte para decir que la película es auténtica, pero tampoco para decir que es falsa. Ese es el punto exacto de la polémica en este momento. Todo lo que se ha vertido en medios de comunicación en estos meses, a favor y en contra, es fruto más bien de la opinión que no de la investigación. Investigaciones hay muy pocas realizadas sobre la película. Investigación de Boxell, los comentarios, pero que son opinión, de los analistas de efectos especiales, los comentarios, que son opinión, de los patólogos, que desde luego, eso es evidente, todos los patólogos que han examinado esta película indican que la autopsia es una salvajada, es decir, no se puede hacer una autopsia en tan poco tiempo, no se puede hacer una autopsia cortando órganos como si tal cosa, pero también hay que tener en cuenta una situación, y es que nosotros poseemos 18 minutos de 1 hora y 3/4, que es lo que dura en concreto toda la filmación, y tampoco sabemos si el cuerpo se desechó o si después se continuó, o si ya se había vaciado otro cuerpo antes o se había practicado otra autopsia antes, y esto simplemente era un análisis en el que se recogieran los órganos y se fueran colocando aparte, por ejemplo, para estudiar la función de los órganos por separado.
Es decir, ese tipo de cosas no las sabemos. Nos falta el contexto de esta película. Y eso es lo que nos impide, desde luego, determinar su autenticidad o su falsedad. Y ese es el punto, irritante. Yo entiendo que es irritante, pero ese es el punto en el que realmente se encuentra esta situación. Mis sospechas, desde luego, a medida que van pasando las semanas, tienden hacia una, digamos, maniobra de intoxicación. Pero son mis sospechas. No son más que también opiniones, no son evidencias. Cualquier cosa que deseen ustedes preguntar, si quieren ver la película otra vez. Sí, ¿no parece un poco ridículo que se supone que los artefactos tecnologías extraterrestres, pues que rozan la perfección, ¿no? Y tienen que recorrer decenas o cientos o miles de años luz para llegar a nuestra galaxia, a nuestro planeta, lleguen aquí y se estrellen? Es extraño, y es más extraño todavía que se estrellen en Nuevo México, en un estado donde se estaban haciendo en aquella época todo tipo de pruebas militares secretas, desde los ensayos con las V2 alemanas que habían sido capturadas a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, a otro tipo de prototipos de aviones secretos. Realmente es extraño. Lo que es cierto también, y es una de las cosas que a mí personalmente me hace reflexionar sobre esta situación, es que por los comentarios de las personas que han visto la segunda autopsia, yo no la he visto, esa segunda autopsia que les hablaba del ser más como este pero intacto, la estructura de los dos seres es prácticamente idéntica entre sí. Es decir, es como si fueran clones, como si fueran seres creados genéticamente, artificialmente. Eso nos sitúa en otro punto, de aceptarlo como verídico, en otro punto complejo dentro del tema OVNI. Y es que no nos estaríamos enfrentando a la inteligencia probablemente que creó los OVNIs, sino a alguien creado por una inteligencia. Es decir, alguien creó a esos seres clónicos, que no es precisamente el que iba dentro del OVNI se estrelló. Es un inventario para ser unas inteligencias tan privilegiadas, ¿no? Sí. En caso de que sean clones. Sí, claro, pero nosotros también mandamos monos al espacio, perros al espacio, y a lo mejor estos que decían, bueno, vamos a meter a 2 de estos en un platillo volante y vamos a estamparlos contra la Tierra, a ver qué pasa. No lo sabemos. El fenómeno OVNI, en muchas ocasiones, y ese es un detalle al que los investigadores estamos acostumbrados, el fenómeno OVNI tiene un factor, un sector dentro de ese fenómeno que es absurdo. Es decir, hay cosas que no se explican, ¿no? Y puedo poner ejemplos clásicos, por ejemplo, los célebres relatos de abducción, en los que se introduce a un señor dentro de un platillo volante. Pues de repente a un señor, para subirlo de un piso a otro del platillo volante, le hacen subir por unas escaleras de piscina. Ejemplo. Hay detalles, es decir, de la coherencia de la historia es evidente, pero hay ese tipo de detalles. Gente fiable, porque si hay tantas cosas. No, hay gente fiable que ha visto este tipo de cosas, pero que no dejan de resultar absurdas. O por ejemplo, pilotos militares que han estado persiguiendo ovnis y que te cuentan cosas tan absurdas, entre comillas, como que el ovni parece que se adelanta en millonésimas de segundo a sus propias maniobras, a la hora de evadirles o de dirigirles. Es decir, se adelanta no a una orden mecánica que el piloto ha dado al aparato y que podría ser detectada de alguna manera, sino a su orden cerebral. Es decir, antes de que él la ejecute, el ovni está haciendo lo propio para seguir persiguiéndolo, por ejemplo. Ese tipo de detalles son los que nos ponen en jaque muchas veces a los investigadores. Javier, el tema de una posible herencia genética que también se habla de... Sí, también se ha hablado de eso. De por ejemplo, un hombre o una mujer con progeria. El síndrome de Turner se ha hablado mucho. El síndrome de Turner es una aberración genética en el que una persona pierde uno de los cromosomas sexuales, su desarrollo es femenino generalmente, y tiene el vientre en forma el pecho en forma de escudo. Lo que ocurre es que, yo esta película, por ejemplo, se la mostré hace unas semanas a la doctora Maite Solé. Esta mujer es la directora y la fundadora del Departamento de Genética del Instituto de Exeus en Barcelona. No sé si ustedes lo conocen, es un instituto genético muy importante en este país, probablemente el más prestigioso. Y lo que decía la doctora es que, tenía el aspecto de un malformado, es decir, de un humano malformado, pero con la peculiaridad extraña de que confluían muchas malformaciones genéticas en el mismo individuo. Es decir, confluían macrocefalia, es decir, gran cabeza, confluían polidactilía, es decir, tenía varios dedos en las manos y en los pies, con además la particularidad de que se producían, aparecían 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Cuando se producen ese tipo de alteraciones no siempre coinciden los números, es decir, no siempre aparece el mismo número de dedos en manos y en pies.
Y bueno, pues había una serie de elementos de ese estilo que le hacían sospechar, porque bueno, era muy raro que un mismo paciente, una misma persona, sufriera todo ese tipo de síndromes genéticos. Y todavía más raro que existiera un segundo individuo con exactamente las mismas características o las mismas deformidades genéticas. Pero no se puede descartar, evidentemente. No se puede descartar nada con esta película, en este mundo. Se hablaba que durante los años de 47, 48 más o menos, se habían visto, aparte del ovni de julio, más ovnis y más alienígenas, como quieran llamarse, vivos, otros que eran totalmente diferentes al que salen en la película, como por ejemplo el de Roswell que cayó, y decían también que se podían encontrar, que habían encontrado esos, no recuerdo bien qué ovni fue el que cayó, pero que lo habían encontrado a unos extraterrestres vivos con unas cajas negras o algo así, y que se habían intentado quitar esas cajas pegándole o algo así, Sí, con cámara. Eso forma parte del testimonio de cámara. Sí. Bueno, ahí entramos en otro detalle interesante. Efectivamente, no a raíz de esta película es moderna, aparece en el año 95, en enero de este año. Pero sí a raíz del caso Roswell, de julio del 47, comienzan a circular una serie de historias en todo el suroeste norteamericano, en concreto en los estados de Arizona, Texas y Nuevo México, de ovnis estrellados. En los que, también volvería a haber participación del gobierno norteamericano para recuperarlo, ocultamiento informativo, recuperación de cuerpos, algunos vivos y otros muertos, etc. Es decir, se crea una especie de mitología, por decirlo de alguna manera, local, en esos 3 estados del suroeste de los Estados Unidos. Mi impresión es que muchas de esas historias fueron deliberadamente creadas por periodistas que habían escuchado relatos como el de Roswell, o deliberadamente insertadas en la prensa o en los distintos corrillos de interesados en los ovnis, incluso por los propios servicios de inteligencia, porque no hay mejor manera de desacreditar un suceso extraño que de repente decir que ese suceso extraño no es extraño, sino que se estrellan platillos volantes todos los días. Es decir, si ya una cosa extraña ha sucedido en el 47 en Nuevo México y ha sido recuperada en secreto y se ha logrado más o menos ocultar ese dato, ¿qué mejor que despistar la atención de cualquier interesado en estas cuestiones que decir que se han estrellado otros 13 platillos en el estado de al lado? De esa manera pierde credibilidad la noticia inicial, pierde fuerza, eso es evidente. Esa es una estrategia que se ha utilizado no con el tema OVNI, sino que durante la Segunda Guerra Mundial, tanto los servicios de inteligencia como de contrainteligencia de los distintos bandos exageraban, por ejemplo, el número de prototipos de aviones secretos que tenían, de tal manera que el enemigo ya no se creía que el contrario tenía prototipos de aviones secretos, cuestiones por el estilo. Es decir, que es una vieja técnica. Versiones esperpénticas para que la gente se disuada de eso. Claro. Y de hecho, si esta película se demuestra que es un fraude, sería otra cuestión de similar naturaleza. Es decir, la opinión pública, es decir, los que no están muy interesados en estas cuestiones, asumirían inmediatamente que esta película pertenece al caso Roswell, porque así se ha vendido en los medios de comunicación, y pensaría que al ser falsa la película y demostrarse falsa la película, es falso también el caso Roswell. Y esa es una asociación que es, yo creo, lo que se ha pretendido o lo que se pretende con esta historia. Sí, pero hay una contradicción, porque si se descubre una manipulación tan refinada para desprestigiar algo, yo creo que ese efecto es el contrario. Debería serlo, pero fíjate, hay una situación muy curiosa. Esta es una situación nueva. Hace unas semanas la redacción de una revista británica, se llama Fortean Times, la redacción del equipo que redactó el documental del Canal 4 que emitió Antena 3 Televisión, y la redacción de la Universal News, que es una compañía de noticias, una agencia de prensa, recibieron 3 fotografías, cada uno de ellos Polaroid, de este marciano, de alguna manera, a color, donde había unos señores maquillando antes de rodarlo. Claro, además venía con una tarjeta muy graciosa que decía con los saludos de Morgana Productions, Reino Unido 1995. Alucinante. ¿Qué es lo que se ha hecho con esas fotografías? Se cogió esas fotografías, se sometieron a un programa de ordenador para comprobar que las dimensiones de la cabeza, que es lo único que aparece en esas fotos, corresponden a las del muñeco, o sea, a las del extraterrestre,
si la separación de los ojos era la misma, si las sombras era la misma, etcétera. Y se descubrió que se trata de otro tipo de creación, de otro tipo de muñeco creado por alguien, pues para gastar una broma o lo que fuera, con la peculiaridad también graciosa de que el grupo de Ray Santilli que ha comercializado estas imágenes es el grupo Merlin, el mago Merlín, y el otro grupo es el grupo Morgana. O sea, hay una serie de elementos de ese estilo que ya inducen bastante a la sospecha. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, lo que quiere decir es ni más ni menos que cuando aparezca alguien diciendo yo filmé el marciano de Roswell, tiene que demostrarlo. O sea, no basta, y efectivamente ahí tienes tú toda la razón, no basta con decir yo filmé esto en este estudio, sino, vamos a ver, ¿cómo has conseguido que la película tenga una edad del año 47? ¿Cómo has conseguido ese tipo de material? ¿Quién te ha apoyado financieramente para construir esa filmación que cuesta mucho dinero, etcétera, etcétera? Surgieron una serie de preguntas. Eso es lo que me hace pensar que de haber un instigador o alguien que haya creado el fraude, no creo que vaya a salir. No, pero nunca podría haber sido la Fuerza Aérea, porque entonces... No, la Fuerza Aérea directamente nunca, pero hay muchas maneras de la Fuerza Aérea tiene, o sea, los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, la Oficina de Investigaciones Especiales, tiene muchas conexiones con organismos civiles. Contratado con por supuesto. Pero eso no es difícil, quiero decirte, la CIA tiene acciones en Walt Disney. No, esas cosas no tienen que extrañarnos, y de hecho, bueno, y no estoy diciendo una barbaridad, porque la CIA tiene acciones en Walt Disney. Hay un detalle muy curioso, en el año 53, es un detalle histórico. En el año 53 se convoca una reunión de expertos de la Fuerza Aérea y de expertos militares para ver qué se hace con el tema OVNI. A esa reunión se llama Panel Robertson, es un panel auspiciado por la CIA. El Panel Robertson decide que la gente está demasiado preocupada por los ovnis, que se puede utilizar el tema ovni como arma psicológica por parte de los rusos, se puede crear una especie de histeria colectiva, etcétera, etcétera, y que por lo tanto hay que conseguir que la gente deje de creer en los ovnis. ¿Cómo tiene que dejar la gente de creer en los ovnis? Orquestando toda una campaña de desprestigio. ¿Cómo se organiza esa campaña de desprestigio? Utilizando todos los medios a su alcance, como son, por ejemplo, dibujos animados de Tom y Jerry persiguiendo un platillo volante que les roba el queso. Y se hizo. Es decir, que no son cosas que son hipotéticas. Depende. La gente, hombre, hay un interés notable en el tema, y de hecho no hay más que ver lo que ha pasado con este asunto. O sea, de repente todo el planeta ha estado pendiente de las filmaciones de Roswell, bueno, todo el mundo menos en Egipto. Hace 20 años esto no hubiera salido en la televisión. No. Bueno, no se sabe. Eso es porque la gente tiene más interés. Hombre, desde luego que sí. Además, ha coincidido en un periodo, por ejemplo, en el caso de España, vamos a hablar de España porque es lo nuestro, pero sucede otro tanto de lo mismo en Estados Unidos y en otros países. En el caso de España estábamos todos sensibilizados con el tema de Roswell de una manera subconsciente por los expedientes X. O sea, ¿quién ha visto Expediente X? ¿Y quién ha visto a Fox Mulder diciendo aquello de esto ya ocurrió en Roswell en 1947? Sin que dieran ningún tipo de explicación. Es que en España hay muchísima gente que ha visto ovnis, pero muchísima gente, sobre todo del año 51, del año 51 a 52, ha pasado por el norte de España muchísimos que se han visto. Entonces, ¿qué dices? ¿Explicación? Pues bueno, pues no la tienes. Pero ¿que sabes lo que has visto? Por supuesto. ¿Que sabes lo que has sentido? Por supuesto. ¿Que hay algo que se sale de nuestra esfera normal? También. Eso, para mí lo encuentro, pues, es un poco de fraude, un poco ridículo, porque desde luego lo que sí es claro que son inteligencias muy superiores a las. Yo en eso estoy completamente de acuerdo con usted. Estoy completamente de acuerdo con usted que el fenómeno OVNI es un fenómeno inteligente, muy superior en inteligencia a lo que somos nosotros. Pero tampoco, incluso, fíjese, yo voy un poco más allá al afirmar que tampoco sé si esto se puede integrar en el tema OVNI. O sea, la película me refiero, no me refiero al caso Roswell, sino a la película en sí. Yo lo que les invito es a tener prudencia con este asunto. Y les puedo comentar que por lo menos por lo que a mí concierne yo voy a seguir investigando y persiguiendo tanto a la gente de la Merlin Group como a la Fuerza Aérea si es necesario, y a ver qué pasa. Ya le digo que los últimos detalles que yo he podido conseguir son las etiquetas que estaban plasmadas sobre los rollos de película
que entregó este cámara americano al productor de televisión británico, y del estudio de esas etiquetas pueden salir cosas interesantes en los próximos meses. Pero bueno, son pistas que van saliendo y que desde luego tienes que ir peleándolas. ¿Cuándo vuelve a salir la nueva? Solo una fecha, ¿no? ¿La nueva? La nueva película, el resto. No hay fechas dadas a esto. Queda por salir el fragmento de la tienda de campaña, que de momento no se ha dicho nada, y queda por salir la segunda autopsia, que la tiene el magnate japonés, pero que no se sabe qué es lo que va a hacer con ella. Yo supongo que son las tres, son mismos que... Sí, la secuencia lógica es primero filmación de la tienda de campaña, que sería rodada en el lugar del estrellamiento. Segundo, la primera autopsia, que se rodaría a primeros de julio del 47 en Fort Worth, en Dallas, y a finales de ese mes se rodaría la segunda autopsia. Hay una tercera autopsia del año 49, que dice el cámara que se rodó, pero que no... ¿Y son seres diferentes? No, son seres diferentes, por supuesto, pero estructuralmente casi idénticos aquí. No se firmó el lugar del accidente, ¿no? Sí, hay una pequeña secuencia que solo emitió la televisión alemana, y que este mes salía un fotogramita pequeñito, al que no se le daba ninguna importancia, el más allá. Un pequeño fotograma donde salían varios tíos vestidos como estos de la autopsia, corriendo por un campo, y al fondo se veía algo así extraño. Y nada más. O sea, no se le ha dado ningún tipo de explicación, interpretación, ni aclaración sobre su origen. ¿Y existe algún testigo de aquel accidente? Existen testigos del accidente de Roswell en julio de 1947. Del caso Roswell de julio del 47 existen testigos. Del caso de la película de junio del 47 no han salido testigos, no hay testigos. Se supone que cayó cerca de Socorro, que es otra ciudad de Nuevo México. No es excesivamente lejana a Roswell, pero es otro enclave, es otra fecha y es otra situación, o al menos eso parece. Pero aquí hay otro detalle que, si me permiten, es absolutamente conspiranoico, pero es muy interesante, ¿no? Y les voy a decir por qué. La Fuerza Aérea, una vez presionada por el gobierno de por el senador Steven Schiff, por la opinión pública, para que liberara la información sobre Roswell, emite un informe que se conoce como el informe Weaver, porque es el coronel Charles Weaver el que lo elabora, un coronel de la Oficina de Inteligencia de la Fuerza Aérea, y en él se dice que lo que cayó en Roswell fue un globo de un proyecto ultrasecreto llamado Mogul. El proyecto Mogul era un proyecto que tenía por finalidad coger un globo sonda, incorporarle un micrófono, lanzarlo a la estratosfera, y desde allí que el micrófono captara posibles señales acústicas de explosiones nucleares en Rusia. Una historia bastante peregrina, no obtuvo ningún resultado, pero se lanzaron una serie de globos de esa naturaleza. Pues bien, la Fuerza Aérea dice que el globo que causó el accidente de Roswell, el famoso accidente de Roswell de julio, fue el globo Mogul número 4, que fue lanzado desde Álamo Gordo, desde una base militar no muy lejos de Roswell, el 4 de junio de 1947, y fue recuperada por el ranchero McBrazel, o sea, por el que se supone que él lanzó toda la noticia, el 17 de junio de 1947. El 14 de junio de 1947, 10 días después. Eso es una construcción de la Fuerza Aérea, evidentemente, porque existen los recortes de prensa, existen las declaraciones de McBrazel originales, y existen una serie de informes de los propios militares que accedieron al lugar de los hechos, que atestiguan que aquello se produjo en los primeros días de julio y no en junio del 47, o sea que no casa las fechas de la explicación oficial de la Fuerza Aérea con las fechas de lo que de Roswell. Pero ¿dónde está el punto conspiranoico que yo les decía? El punto conspiranoico está en lo siguiente, en que se ha insistido hasta la saciedad, y yo creo que es un elemento más de confusión a la opinión pública, de que la película pertenece a los primeros días de junio del 47, es decir, exactamente a la misma fecha que la Fuerza Aérea aplica para el proyecto Mogul, lo cual no deja de ser curiosísimo. Es lógico que los extraterrestres estuvieran controlando todos los experimentos de los americanos. Claro, esa es una posibilidad, desde luego. Hay una cosa evidente: si existía un lugar en este planeta interesante en 1947, era el estado de Nuevo México. No hay lugar a dudas. Exactamente. Era donde los norteamericanos habían robado toda la tecnología que habían podido de los nazis tras el final de la Segunda Guerra Mundial y estaban ensayando con ella.
Es decir, que efectivamente como lugar puntero en la investigación tecnológica es el estado de Nuevo México, igual que hoy en día el lugar puntero de investigación aeronáutica está en Nevada, y muy cerca de Las Vegas hay toda un área que es tan grande como Andalucía, que es todo el campo de pruebas de la base de Nellis, alrededor del cual circulan también todo tipo de leyendas ufológicas, leyendas además muy divertidas, en el sentido de que dicen que allí existen platillos volantes que han sido capturados por los norteamericanos, o sea, por los norteamericanos, platillos volantes extraterrestres, y que los están probando, y que hay una ingeniería allí mixta, militar, extraterrestre, etcétera, etcétera. Todo eso es un tipo de leyenda que se está probando allí. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que de vez en cuando nos sorprenden y nos anuncian que el último avión del Pentágono es un avión en forma de platillo volante que se llama Dark Star, que es además si quieren ver la foto está muy interesante pueden irse al Vips a cotillearlo. Tiene forma de platillo volante. Hombre, les digo que se vayan al Vips a cotillear, muy interesante, y que compren año cero. Si no tienen más preguntas, pues estamos... ¿Disculpa? Si hay algún caso por el estilo. ¿De ovnis estrellados en Rusia? Sí, lo que antes era los proyectos. Sí, también existen relatos de ovnis estrellados. Hombre, me voy a referir uno, pero que es el clásico, que no se sabe si es un ovni o qué fue, que es el caso de la famosa explosión de Tunguska de 1908. Seguramente lo conocerás. Pues todavía hoy se sigue sin saber qué es lo que estalló sobre Tunguska, y sobre todo el último análisis que salió hace 10 años sobre este asunto decía que calculando el rumbo de colisión de este objeto se había colocado encima de la estepa siberiana y que después había ascendido, o sea, había hecho una especie de efecto rebote. Y una de dos, o se trataba de antimateria, dicen algunos, es decir, que al acercarse demasiado a nuestro planeta fue repelido por o se trataba de un objeto inteligente que en el último momento maniobró hacia arriba. Misterio. No se encontró nunca en el lugar de la explosión ningún resto de meteorito, ningún pedazo de metal o material fundido que pudiera aclarar la naturaleza de aquel objeto, nada, solamente la devastación enorme que se produjo en aquella época y que arrasó con centenares de hectáreas de terreno, de pino y bajo matorral, que quedaron completamente desoladas. Desaparecieron además algunos poblados, descarriló el ferrocarril transiberiano, se podía leer el periódico en Londres a las 12 de la noche por la nube de polvo que había levantado aquella explosión, etc. O sea, se produjeron muchos efectos de esa naturaleza. ¿Cuál es la prueba física más real que existe de existencia? Sobre el tema ovni, física te refieres. Sí. Hombre, física a nuestro alcance, por lo menos al alcance de los investigadores. No, evidentemente. Física al alcance de los investigadores, digo a nuestro alcance, no al alcance de gobiernos o cosas por el estilo. Yo creo que sobre todo son las filmaciones que se han obtenido de objetos, por ejemplo, por parte de pilotos militares o civiles. Es decir, este tipo de material fílmico consistente o las detecciones en radar, por ejemplo, los informes de radar, que nos indican que algo sólido está volando en nuestros cielos y que se comporta de una manera que no se comporta otro tipo de vehículos terrestres. Muchas veces es al contrario, ¿no? Que se denuncia un objeto no identificado y no captado. Sí, eso también es. A mí eso me parece que se puede ser normal, ¿verdad? Está girando a una velocidad determinada y esto es tan rápido que pasa. Sí, no aparece en el barrido del radar. ¿Qué opinas de eso? No lo sé, no veo. Oye, ¿por qué una cosa? No has hecho hincapié, es que hay una cosa curiosa, y es el cristal ese que aparece dentro del cuerpo. Que eso, ¿en qué explicación? Nadie ha hecho hincapié en ese tema. Pero por una razón muy evidente. ¿Qué explicación le puedes dar? O sea, ¿cómo puedes analizar algo en una filmación de esa calidad en el que aparece un chismillo pequeñito durante 2 segundos? Realmente es muy difícil hacer nada con eso. Muy difícil. Por eso se ve que brilla, ¿no? Se ve que brilla. Sí, hay un brillo, pero por lo menos yo me siento incapaz de hacer nada con eso. Y que yo sepa, no hay nadie que esté trabajando en ese sentido. Se está trabajando más en el tema de la película, de los cortes de secuencia, ese tipo de cosas. ¿Y las inscripciones? Bueno, eso sí, eso es un detalle que sí que se ha trabajado. En concreto, esas inscripciones las puse en manos de un epigrafista, de un experto en lenguas antiguas. ¿De las egipcias? Sí, no egipcias. Él decía que se trataba de un tipo de escritura que parecía de origen indoeuropeo y que,
efectivamente es un tipo de escritura, es decir, no es un invento, no son garabatos hechos al azar, sino que efectivamente parecen corresponder a un sistema de escritura inteligente. Lo que incide una vez más en que, una de dos, o se trata de un fraude muy elaborado donde se han cuidado hasta ese tipo de detalles que son insignificantes en principio, o se trata de algo auténtico. Estamos ante esas dos posturas. ¿Y el material no se ha analizado? No se puede analizar. ¿Cómo puedes analizar un material? No ahora, en aquella época, el material... No se sabe. No existe ni un solo documento oficial desclasificado que haga alusión a esta película. Claro. Los símbolos parecía como un planeta con anillos. Sí, hay varios. No es exactamente un planeta con anillos, es una esfera con dos barras paralelas y unas bolitas a los lados. ¿Alguien tiene un mensaje, diciendo que uno de los planetas que nosotros consideramos un planeta no es exactamente un planeta, es una base extraterrestre? Sí, yo lo he leído, pero en más de una ocasión. Han llegado a determinar si es un geográfico es fonética. No es tal planeta, es un... Sí. Pues esto es lo que hay. Yo particularmente no, lo único que te encuentras con gente bastante desagradable, y ahí Manuel Carvalla también puede dar algún tipo de explicación. Por ejemplo, cuando investigas cosas relacionadas con militares, ahí te encuentras que los militares en muchas ocasiones escamotean deliberadamente información, esconden desde luego cosas importantes, pero más que en la investigación del día a día, o sea, en lo que es cuando vas al ejército del aire o vas a una base militar a preguntar, más que en ese tipo de contacto, cuando tienen que hacer declaraciones oficiales o tienen que emitir comunicados oficiales. Es decir, es el tema, por ejemplo, de la desclasificación de documentación oficial OVNI en este país, donde se ha escamoteado salvajemente información que es información fundamental para algunos casos como por ejemplo el de Manises, que es un caso evidente. Un caso, no sé, lo conoceréis, ¿no? El 11 de noviembre del 79, aterriza un avión de pasajeros en Valencia, lo resumo en 3 palabras. Aterriza un avión de pasajeros en Valencia con 109 pasajeros a bordo, porque el comandante del vuelo ve 2 luces rojas parpadeantes que se dirigen en trayectoria de colisión hacia el aparato. Toma tierra en Valencia y llaman a un interceptor de la defensa, es decir, a un caza, a un Mirage F1 que sale desde la base de los Llanos y está durante 1 hora y media persiguiendo un objeto extraño sobre el espacio aeronacional. Dentro de ese caso, se han desclasificado los papeles que le pertenecen, 142 páginas. Extraño, o sea, poco, me parece realmente poco. Y se escamotean cosas importantes como, por ejemplo, el informe del piloto militar, que fue el que más cerca estuvo del objeto y el que más tiempo estuvo persiguiendo. El informe del piloto no está. No está en la transcripción de las conversaciones, por ejemplo, falta el informe también del director del aeropuerto de Manises, que redactó un texto que fue incluso fotografiado por Benítez en el propio despacho de Miguel Morlán. Ese documento no está. Y luego, por ejemplo, se alude a que unos días después, el 17 de noviembre, otro piloto sobre Motril en Granada persigue otro OVNI y escucha unas voces en los cascos mientras él está pilotando su avión, que le saludan: hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mientras está persiguiendo al OVNI. El hombre se acojona, abandona la persecución. Yo hubiera hecho lo mismo. Y simplemente está la mención en el documento a que eso ha tenido lugar, pero no está ni el informe del piloto, ni ningún tipo de informe de los radares, ni nada de nada. ¿Se está escamoteando o no se está escamoteando información básica? Evidentemente sí. Evidentemente sí. Pero bueno, esos son los principales problemas, ¿no? Y es cierto que a algunos astronautas se les ha desprestigiado mentalmente porque han tenido... No, muchos astronautas han bajado tocados de lado. Ah, sí, es cierto. Es que yo he leído como que se les desprestigiaba porque sabían mucho. No, lo que pasa es que ha habido astronautas que han tenido encuentros con ovnis y luego se han dedicado a otro tipo de labores peregrinas entre comillas, ¿no? O sea, pues desde institutos relacionados con la conciencia humana, cosas por el estilo. Es decir, de repente para ellos fue una experiencia traumática el haber salido al espacio, se dieron cuenta de que nuestro planeta era poquita cosa, y entonces se dedicaron a crear este tipo de asociaciones, organizaciones, etc. Algo perfectamente comprensible. Y muchos de ellos, desde luego, tuvieron encuentros con objetos muy identificados en sus trayectorias. ¿Tienes pensado ir a Roswell ahora con los agricultores? Estuve en Roswell ya, hablando con algunos de los testigos. Con la hija de Bombero, con Frankie Rowe no he hablado, pero sí que me gustaría.
es posible que vuelva. Además ahora hay una gran expectación. Bueno, Roswell, y esto sirve si queréis como anécdota para el final de la conferencia, Roswell ahora es un hervidero sobre el tema. Yo tengo amigos en Roswell que me mandan los periódicos de prensa del Roswell Daily Record, que todavía sigue saliendo, y este tipo de cosas, y de repente descubres cosas entretenidas como que, por ejemplo, existen ya 2 museos en Roswell sobre el ovni estrellado que puedes comprar. Bueno, yo ya compré, no me la he traído hoy, había pensado en traérmela, pero tengo una camiseta roja muy bonita que pone Roswell, ciudad del accidente ovni. Entonces aparece un marciano dentro de un platillo volante y detrás pone existió una ocultación gubernamental. Entonces esas camisetas, por ejemplo, las venden en Roswell, venden gorras, venden chapas, venden tazas para el desayuno. Eso es normal. Los americanos hacen ese tipo de cosas. Entonces en Roswell ahora se vive esa especie de hervidero. Han visto que el tema del ovni es un tema que atrae gente a ese pueblo donde no hay nada que ver. O sea, les juro que no hay nada que ver en Roswell, está en medio del desierto y es la ciudad más aburrida del planeta. O sea, no hay nada que ver. Pero a raíz